Hola, buenas. Vengo con un vídeo que llevaba tiempo queriendo hacer, que es una pequeña comparativa entre las traducciones de En las montañas de la locura de Howard Phillips Lovecraft en las ediciones de Alma y Valdemar. Todo surgió a raíz de un vídeo del canal en el que mostré mis ediciones favoritas de la obra de Lovecraft y en los comentarios pues surgió cierta polémica a cuenta de la diferencia entre las traducciones de estas dos editoriales. Yo acabo de leer la edición de Alma, así que además de hacer la comparativa de traducciones, también os contaré qué me ha parecido esta historia de Lovecraft, pero eso será después. Comencemos, si os parece, con la comparativa. La traducción de Valdemar es obra de Francisco Torres Oliver, mientras que el traductor de la edición de Alma es José Antonio Álvaro Garrido. La de Valdemar viene incluida en esta antología de la narrativa completa de Lovecraft, concretamente en el volumen 2, y está acompañada de otros conocidos relatos del escritor como El horror de Dunwich, las obras sobre Innsmouth o el caso de Charles Dexter Ward. Es una edición anotada, si bien las notas están al final del volumen, lo que resulta algo engorroso por tener que estar continuamente yendo de delante hacia atrás y viceversa, si es que queremos acompañar la lectura del relato con las anotaciones, claro, lo que llega a hacerse pesado teniendo en cuenta además el peso del libro. La traducción de Alma viene en este libro titulado En las montañas de la locura y otros relatos. Se trata de un ejemplar de la colección Clásicos Ilustrados con dibujos a cargo de Sebastián Cabrol y tiene otros dos relatos más que son Los sueños en la casa de la bruja y La casa maldita. En las montañas de la locura fue escrita por Lovecraft entre febrero y marzo de 1931 y publicada por primera vez en 1936, serializada en los meses de febrero, marzo y abril en la revista Outstanding Stories. Así que vamos, si os parece, con la comparativa, como decíamos, y después la reseña de lo que me ha parecido. Vamos a comenzar, si os parece, con la edición de Valdemar y después leeremos los mismos fragmentos en la edición de Alma. He seleccionado unos cuantos un poco al azar y bueno, pues vamos a ver qué os parece. Comenzamos, como decía, con la de Valdemar. Nos vamos a la página 365, donde tengo apuntado que comienza el relato. Y dice así: En las montañas de la locura. Me veo forzado a hablar porque los hombres de ciencia se niegan a seguir mi consejo sin saber por qué. Mientras que en la edición de Alma dice así: Si me veo obligado a hablar es por culpa de los hombres de ciencia que se niegan a atender mis consejos sin pararse siquiera a valorarlos. Vamos a continuar en la misma página y en la edición de Valdemar leemos lo siguiente. Las fotografías guardadas hasta aquí, las normales y las aéreas, confirmarán mis palabras, porque son tremendamente elocuentes y gráficas. Mientras que en la edición de Alma dice: Las fotografías que aún obran en mi poder, tanto las normales como las aéreas, apoyarán mi declaración, ya que por desgracia son nítidas e ilustrativas. Vamos a cambiar de página. Nos vamos a la página 367 de Valdemar y leemos lo siguiente. Las calas, de profundidad variable según las expectativas que ofreciera el suelo o la roca de la capa superior, debían limitarse a las superficies de tierra que estuviesen al aire o casi al aire. Mientras que en la edición de Alma dice: Nuestras catas, que tendrían una profundidad variable en función del terreno o de las rocas que hubiese en la superficie, se limitarían a zonas descubiertas o casi descubiertas. Avanzamos un poco más. Nos vamos a la página 477 de Valdemar. Y vamos a leer el comienzo del capítulo 12. Tanto Danforth como yo tenemos el recuerdo de que salimos al gran hemisferio esculpido y que regresamos por las ciclópeas estancias y corredores de la ciudad muerta. Y en la edición de Alma dice así: Danforth y yo guardamos recuerdo de haber salido al gran hemisferio esculpido y de haber realizado el camino de vuelta a través de las estancias y corredores ciclópeos de la ciudad muerta.
Y ahora ya nos vamos un poco más hacia el final de la historia y leemos lo siguiente en Valdemar. El cielo, cuando cruzamos la cordillera, estaba cubierto de vapores turbulentos, y aunque no llegamos a ver el cenit, puedo imaginar fácilmente que sus remolinos de polvo de hielo adoptaran formas extrañas. Y en Alma, ese mismo pasaje dice así: la atmósfera superior, mientras cruzábamos la cordillera, estaba sin duda cubierta de vapores y bastante alterada, y aunque yo no vi el cenit, puedo muy bien imaginarme cómo esos remolinos de polvo de hielo pueden haber asumido formas extrañas. Y si os parece, ya que estamos, vamos a leer también unas líneas de uno de los otros relatos que trae la edición de Alma, que es Los sueños en la casa de la bruja, ya que también está incluido en el volumen de Valdemar. Voy a leer ahora primero la edición de Alma. Nos vamos a la página 193 y leemos lo siguiente. Los sueños de Gilman y sus terribles circunstancias nunca encontraron explicación. Elwood, cuyas ideas sobre todo aquello eran a veces algo enloquecidas, volvió a la universidad al otoño siguiente y se graduó en junio. Y ahora leemos lo mismo en Valdemar, página 602, y dice: los sueños de Gilman y las circunstancias concominantes nunca han sido explicados. Elwood, cuyas ideas sobre todo aquel episodio son a veces casi exasperantes, volvió a la facultad el otoño siguiente y se graduó en junio. Y bueno, pues esta ha sido la lectura de los mismos pasajes en las dos ediciones. Como habéis visto, os he ido colocando también unos cartelitos para que vosotros podáis ir leyendo al mismo tiempo que yo leía. Y ahora, pues nada, os dejo a vosotros la valoración de qué os parece una traducción y otra, si pensáis que una es superior a la otra, si os parecen simplemente dos traducciones diferentes hechas por dos traductores del mismo texto, pero sin más diferencia. Como digo, lo dejo a vuestra valoración. Ahora, si os parece, os voy a pasar a contar qué me ha parecido a mí esta historia de Lovecraft. Voy a comenzar contando un poquito de qué va. En esta historia el narrador es un geólogo y profesor de la Universidad de Miskatonic que participó en una expedición a la Antártida que acabó de forma trágica. En un principio, dicho narrador había decidido no contar todos los detalles de esta expedición, que, como digo, acabó en tragedia, pero tras conocer que otro grupo de científicos tiene previsto comenzar un nuevo estudio en la misma zona, decide contar la verdad de lo que allí ocurrió, tratando así de disuadir a esta nueva expedición. El narrador nos cuenta cómo su expedición estaba compuesta por diferentes especialistas, estudiantes, profesores que estaban versados en diferentes ciencias, y cómo en un momento determinado un grupo de hombres de esta expedición decide separarse del resto para explorar una zona montañosa que tiene una apariencia muy extraña y que ofrecía un gran interés científico. En un momento determinado la comunicación por radio se rompe y el grupo que había permanecido en la primera base decide volar hasta el lugar donde se encuentran los compañeros incomunicados y allí pues van a descubrir el horroroso desenlace que han tenido. Esto va a ser solamente el principio de los acontecimientos que van a comenzar a suceder y que estarán a punto de hacer que el protagonista pues pierda la cordura. En las montañas de la locura es uno de los relatos más extensos de Lovecraft y precisamente en este hecho es donde quizá resida uno de sus principales hándicaps. Pues hay capítulos donde digamos que la acción apenas avanza, mientras que el autor pues se detiene en descripciones a veces excesivas, en explicaciones demasiado técnicas, sobre todo en lo referente a la geología del terreno. Recordemos que el narrador es geólogo, que creo que lastran un poco el avance de la historia en ocasiones, una historia que por otro lado es fascinante. En mi opinión se trata de un texto que tiene cierta complejidad que yo personalmente nunca recomendaría a alguien que quiere iniciarse en Lovecraft o que quiere iniciarse en los mitos de Cthulhu, ciclo al que pertenece por cierto esta historia, que creo que no lo había dicho. Sería preferible que el lector que quiera adentrarse en esta mitología lea previamente otras historias más cortas y menos complejas, ya que en este relato de En las montañas de la locura pues se requiere cierto conocimiento de los mitos para poder disfrutarse completamente. También se puede disfrutar más si se lee después de leer la novela Las aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe.
novela a la que el narrador de En las montañas de la locura hace referencia al comienzo de su historia y con la que acabará emparentándose hacia el final. Si bien no podemos decir que se trata de una secuela de la obra de Poe, sí que comparte su atmósfera y nos ofrece lo que podría ser una posible continuación a los hechos que en la novela de Poe solo quedaron apuntados en las últimas páginas. La segunda historia contenida en este volumen es Los sueños en la casa de la bruja, un título bastante explicativo, que nos narra la historia de un estudiante de matemáticas obsesionado con la figura histórica de la bruja Kezia Mason, cuya casa sigue en pie y que ha sido transformada en una pensión. La obsesión de este estudiante por esta bruja le lleva a alojarse en dicha pensión para tratar de encontrar pistas y datos sobre la vida y obra de la bruja, y prácticamente desde su llegada comenzará a sufrir extrañas pesadillas, visiones, que poco a poco van a empezar a cruzar el límite entre el sueño y la realidad. Este segundo relato, también perteneciente a los mitos de Cthulhu, nos ofrece una historia bastante original sobre el paso entre dimensiones, y el autor se recrea en aspectos tétricos y desagradables mezclados con la habitual mención a deidades y a otros elementos característicos de la mitología que Lovecraft creó. Es una historia bastante más accesible que la anterior. La tercera y última historia se llama La casa maldita y, como su nombre indica, nos cuenta la historia de una casa que desde su construcción y a través de varias generaciones ha ido produciendo la muerte de aquellos que se atrevieron a vivir entre sus paredes. Al igual que la historia anterior, el protagonista también está muy obsesionado, en este caso con la historia de la casa, sobre todo desde que de niño creyó ver a través de una ventana una extraña sombra en el sótano de la casa, y su tío, que es un señor ya mayor de más de 80 años, igualmente ha estudiado y recopilado información sobre la casa durante toda su vida, y ahora que el sobrino ya es un hombre adulto, comparte con él todos sus conocimientos. Y bueno, convencidos el tío y el sobrino de que el mal se aloja en el sótano de la vivienda, deciden pasar una noche allí para tratar de acabar con él. Esta historia, que una vez más rinde homenaje a Edgar Allan Poe, al que mencionan al comienzo, es el único relato de este libro que no pertenece a los mitos de Cthulhu. Es una historia de horror sencilla, directa, y que creo que sería un buen comienzo para aquellos lectores que quieran empezar a adentrarse en los mundos de Lovecraft. En cualquier caso, las tres historias me han parecido magníficas, aunque bastante diferentes entre sí, y es un volumen que yo recomendaría leer en orden inverso, comenzando por la última historia y acabando con la primera, para ir poco a poco adentrándonos de manera más profunda en la obra de Lovecraft. Y bueno, pues esto es lo que me ha parecido este libro, que recomiendo a todo el mundo. Espero que os haya gustado también la comparativa y que, bueno, os haga decidiros si es mejor una edición o la otra. Y nada más, esto es todo lo que os quería contar. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que podéis dejar vuestro like, os podéis suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, adiós.